Amén. Les saludo con la bendita paz a todos los presentes y a aquellas personas que me están escuchando. Que tengan un día bendecido, una tarde o una noche. Depende del lugar donde me estén escuchando. Amén. Como empezamos y no empezamos, volvemos a empezar. Estaba yo pensando estos días. Últimamente lo hago mucho, pienso mucho. Eso es positivo, hay que pensar de vez en cuando. Y la verdad es que cada uno de nosotros, yo creo, bueno, hablo de mí, muchas veces no nos sentimos merecedores, a lo mejor, de estar aquí delante mismo. Muchas veces tal vez nosotros mismos nos juzgamos o miramos nuestros propios errores y a lo mejor Dios no lo mira de esa manera. Porque dice que Él ya sabe nuestro mañana, Él conoce nuestro corazón. Y en cambio nosotros tenemos una manera distinta de sentir, una manera distinta justamente de ver las circunstancias, las situaciones. Nosotros constantemente, yo creo que a partir de nuestro entendimiento nosotros vamos juzgando aquello que nosotros vemos, y muchas veces esa es la regla que tenemos, nuestro entendimiento, y de acuerdo a nuestro entendimiento nosotros muchas veces juzgamos a las personas. Y yo creo que eso es muchas veces el mayor error que tenemos. Pero en cambio nosotros esto lo hacemos como un hobby, como un deporte. Porque va inerte con el ser humano, yo creo, con nosotros mismos el jugar constantemente. Vamos, a lo mejor ahora mismo me están jugando lo que estoy hablando o como vestido, o lo que sea. Nosotros siempre estamos pensando aquello. Y muchas veces yo me ponía a pensar que el ser cristiano en realidad no es algo sencillo, no es algo fácil. Porque nosotros somos mirados de una manera distinta. El mundo secular nos mira a nosotros como si fuéramos nosotros un ser especial, ¿no? Por aquello que Jesús dijo, poner la otra mejilla. Entonces la gente constantemente a nosotros nos pide un plus más. Constantemente es como que por ser cristiano tenemos que agachar la cabeza. Por ser cristiano nosotros tenemos que marcar la diferencia, cuando muchas veces a lo mejor nosotros nos sentimos peor que la otra persona. Pero en cambio las otras personas nos están viendo de esa manera. Y entonces, ¿qué hace eso? Justamente hace todo lo contrario de lo que venía a decir Jesús, que decía Él, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero en cambio nosotros lo hacemos más complicado. Nosotros constantemente vamos a lo mejor juzgando y nos vamos juzgando nosotros mismos. Y como yo les decía al principio, muchas veces no nos vemos merecedores justamente por los errores que cometemos. Muchas veces eso es lo que nos martiriza, porque nosotros en nuestra mente hacemos una ley. Aunque Jesús vino y nos dio libertad, nosotros hacemos leyes personales. Y esas leyes son las que nosotros utilizamos para nosotros, pero somos más duros para con los demás. En cambio, Jesús vino y rompió esa barrera, ¿no? Pero por eso es que nosotros vemos mucho, cuando leemos la palabra, nosotros vemos mucho los errores que anteriormente hicieron los hijos de Dios, desde que salieron, por ejemplo, de Egipto. Siempre fueron de errores en error. Pero en cambio nosotros mismos cometemos muchas veces esos errores. ¿Cuántas veces Dios hizo señales para nosotros? ¿Cuántas veces Dios tuvo esa misericordia, ese amor? Nos dio esa oportunidad. Y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos dentro de nuestro mundo y no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Porque solamente sentimos lo que nos afecta. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer normalmente es empatizar con las personas. Empatizar es el sentir del sentir. Si mi amigo, si mi hermano, si mi compañero está mal, está afligido, yo debo de ser justamente un ayudador, ser canal de bendición, tratar de levantar y no justamente juzgar, que es lo que nosotros solemos hacer. Por eso dice en Santiago 2:13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo creo que si nos ponemos nosotros a analizar,
una de las cosas que más nos costará o nos cuesta es justamente tener esa misericordia con nuestro prójimo. Nosotros tenemos misericordia con aquel que nos cae bien. Pero cuando aquel que no nos cae bien comete los errores, cuando nosotros quitamos nuestro lazo de juzgar, sacamos nuestra regla personal y de acuerdo a nuestro entendimiento vamos calificando y vamos enjuiciando. Cuando el juicio solamente es de Dios, ¿no? Pero nosotros vamos encasillando. Y yo les hablaba del mundo secular hacia el cristiano, pero dentro de la iglesia somos, yo creo que peores entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo al cargo, vamos juzgando. Desde el diácono hasta, y más cuando más jerarquía tenga, y si así ya estamos hablando de un pastor, ya ni te cuento. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Muchas veces cuando es el pastor el que suele cometer el error, ¿qué pasa? Hay divisiones en la gente, entonces nos damos cuenta muchas veces que realmente son seguidores de hombre y no son seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una mente renovada, tenemos un corazón renovado, nosotros entendemos que es la unidad el principio del Espíritu. Entonces a eso siempre nos lleva. Por eso todas nuestras acciones debemos nosotros de medir en consecuencia a que el resultado vaya a ser la unidad. Eso es lo correcto. Muchas veces yo recuerdo que mi mujer me preguntaba, y entonces, ¿qué tenemos que hacer en esto o en aquel caso? Siempre tenemos que mirar del lado del Espíritu, y del lado del Espíritu solamente el resultado debe ser de la unidad. Si el resultado de lo que vayas a hacer es unidad, entonces es obra del Espíritu. Pero si el resultado es división, es obra de nuestra alma, es obra de nuestras emociones, es obra de nuestra propia regla personal. Entonces es allí, muchas veces nosotros a lo mejor por ignorancia caemos. Por eso es que dice Santiago que el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque para Dios la misericordia es mayor que el juicio. Se hace fácil y normal para las personas el juzgar porque es una actitud humana, como estaba diciendo. Juzgamos constantemente lo que vemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos cuesta despojarnos de nuestro yo antiguo, porque nuestro yo antiguo está lleno de costumbres de humanidad. Entonces cuando se empieza a cambiar, a apoderar de nosotros el Espíritu, empieza a cambiar nuestra manera de pensar, empieza a cambiar nuestra manera inclusive hasta de hablar. Empezamos a comprender más, somos más pasivos muchas veces. Yo cuando empecé realmente a experimentar los cambios, yo me di cuenta que es cuando yo di el primer paso. Uno de los problemas que yo justamente le estuve comentando a mi amigo José estos días es que uno de los errores mayores que yo cometí era que yo esperaba de las otras personas. Yo creo que muchas veces eso es lo que nos ata también, porque nosotros estamos constantemente esperando el cambio de los demás, el cambio de mi pareja, el cambio de mi compañero de trabajo, el cambio de mi vecino. Pero en cambio, el cambio empieza cuando realmente yo soy el que doy el primer paso, y es cuando realmente empieza Dios a obrar en mi corazón. ¿Por qué? Porque es a partir del primer paso que yo doy, es cuando entonces Dios me acompaña, porque yo tengo su palabra, yo tengo el conocimiento, pero si yo no tengo la acción, porque la fe sin obra es vana, dice la palabra. Y entonces ese es el momento en el que yo tengo que realmente actuar, y eso fue lo que yo entendí. Y cuando yo empecé a hacer ese paso, cuando fui yo realmente que empezó a cambiar, porque yo siempre esperaba a lo mejor que cambie mi esposa, pero en cambio cuando fui yo el que di ese paso, empecé a ver los cambios. Entonces ahí es donde yo entendí realmente que tenemos que tener misericordia, porque es lo que nosotros constantemente estamos pidiéndole a Dios, misericordia. Pero tenemos nosotros misericordia para con los demás, tenemos nosotros misericordia con las personas que están erradas. Eso es lo que muchas veces debemos de preguntarnos. Por eso es una de las acciones, creo yo, más difícil, el tener amor por los demás, tener amor por las personas, especialmente por aquellas personas que no son, como yo siempre digo, nuestros seres queridos. Porque es fácil amar a mi amigo, es fácil hablar a mis seres queridos,
pero lo que es difícil es amar a mis seres no queridos. Ahí está muchas veces el problema. Y muchas veces tenemos opiniones sin experiencia, y porque nosotros siempre a lo mejor decimos, bueno, si yo veo a mi hermano cometiendo un error, bueno, diría yo, si yo estuviera en su lugar haría tal cosa, o hubiera dicho tal cosa, no hubiera hecho aquello. Pero en cambio, cuando estamos en esa situación, cuando estamos en esa circunstancia, nosotros nos vemos también cegados muchas veces de la realidad y cometemos los mismos errores. Pero como yo siempre digo, fuera del campo de batalla es fácil de ver. Fuera del juego es fácil de ver cómo hubiera sido la jugada, pero en cambio cuando estamos allí dentro, cuando estamos aprisionados por los problemas, cuando estamos aprisionados muchas veces por las situaciones complicadas, cuando estamos aprisionados por los problemas económicos, es cuando realmente empieza a aflorar ese verdadero yo que yo tengo dentro. Y si ese yo que yo tengo dentro no tengo control de aquello, si yo no tengo control de mis emociones, si no tengo control de mi instinto, entonces se apodera de mí mi humanidad y yo dejo de lado el Espíritu, cuando es realmente el Espíritu mi ayudador, cuando es realmente el Espíritu el que me puede ayudar a salir adelante. Porque Dios constantemente, Él quiere gracia para nosotros, Él quiere constantemente bendiciones para nosotros, pero Él no puede romper la regla, Él no puede romper su ley, Él no puede intervenir en lo que nosotros hemos decidido de hacer. Porque eso fue la ley que Él puso para el hombre. Él nos dio libre albedrío. Por eso es que todo me es lícito, dice la palabra. Pero no todo me conviene. Pero yo decido qué es lo que me conviene o no. Yo decido hacer. Ya luego seré juzgado a lo mejor por mis hechos. Pero Dios nos da esa libertad. Y esa libertad es la que nosotros debemos de tener que saber manejar a través del Espíritu, porque solamente a través del Espíritu es cuando nosotros podemos llegar a las personas, porque muchas veces no es mi forma de hablar, no es mi forma de tratar para convencer a las personas, porque si yo les convenzo de una forma lisonjera, esa persona simplemente puede ser tocada emocionalmente, pero no va a haber un cambio cuando es realmente el Espíritu el que puede realmente hacer la obra. Realmente es el Espíritu el que nos cambia. Por eso es que, hermanos, la parte que nosotros yo creo que debemos de entender es que cuando estamos en ignorancia, la gracia de Dios nos cubre por misericordia. Porque tenemos un ejemplo, por ejemplo, Pablo perseguía y mataba a cristianos, pero en cambio Jesús tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en ignorancia. Pero en cambio, cuando Pablo fue enseñado, cuando Pablo comprendió, cuando Pablo aceptó a Jesús, realmente ya tuvo una mente renovada. Entonces ya no recibe el mismo grado de misericordia, porque ya entendió, ya comprendió. Entonces ya es de acuerdo a su entendimiento, en donde ya recibe realmente el juicio que solamente nos da Dios, ¿verdad? Pero no es lo mismo una persona que ya sabe a una persona que no sabe. Esa es la diferencia de la misericordia que Dios nos da a nosotros. Dice en Mateo 7:1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Por eso es que yo le decía, una vez que nosotros entendemos realmente este versículo, entendemos esta ley de no juzgar, es cuando realmente nosotros comprendemos. Pero ahí es donde mi humanidad muchas veces se apodera de mí, cuando constantemente yo sin querer, como dice el Chapulín, sin querer queriendo, yo voy juzgando. Pero en cambio Dios lo que nos pide a nosotros es que nosotros demos lo que hemos recibido, porque Dios nos dio perdón y Dios espera que nosotros demos perdón. Dios nos dio bendición y Dios espera que nosotros seamos de bendición para los demás. Porque esa es nuestra función. En donde hay un conflicto, no ir y meter más leña, no ir y meter más fuego, sino intentar de llegar a la unidad, intentar de apaciguar. Porque nosotros somos la sal, nosotros somos la luz, nosotros debemos de ser en medio muchas veces de los problemas, la solución. Pero si no somos guiados por el Espíritu, nosotros muchas veces podemos llegar a ser el mayor problema. Por eso es importante realmente tener un cambio de actitud.
tener una mente renovada. ¿Y cómo nosotros realmente tenemos una mente renovada? Cuando dejamos de escucharnos a nosotros y empezamos realmente a escuchar nuestra conciencia, que es a través donde nos habla muchas veces del Espíritu, y es donde nosotros llegamos realmente a comprender. Y entonces se empieza a hacer de lado nuestra alma, que es donde están nuestras emociones, que es muchas veces lo que a nosotros nos traiciona, porque muchas veces nosotros las decisiones, muchas veces todo lo que nosotros tomamos lo hacemos muchas veces de corazón, y porque decimos dice la palabra que del corazón mana la vida. Entonces, pero en cambio dice también que el corazón es engañoso. ¿Pero por qué dice el corazón es engañoso? Porque en el corazón están nuestras emociones, y muchas veces nosotros no tenemos el control de nuestras emociones, porque las emociones solo sienten, y en el momento en que las emociones solo sienten, solamente el sentir significa: yo deseo atravesar una puerta, y como yo tengo el deseo, no me importa, me voy y me choco porque yo quiero atravesar. Esa es mi emoción. Pero si mi emoción va acompañada de mi pensamiento, si mi emoción va acompañada de un intelecto, entonces yo comprendo, yo deseo atravesar esta puerta, pero sé que hay un mecanismo para abrir esta puerta. Es ese mismo procedimiento el que debemos de utilizar. Debemos a lo mejor de pensar, de sentir con el corazón, pero debemos de analizarlo con la mente. Tenemos que darle el lugar a nuestro intelecto, y el intelecto se cultiva a través de la lectura, se cultiva a través de la palabra, porque es a través de la palabra realmente en cuando Dios nos habla a nosotros, y es a través de eso donde nosotros podemos llegar a comprender muchas cosas. Y el resultado del conocimiento es tener libertad. Yo eso es lo único que he experimentado. Yo desde el momento en que empecé a leer libros, es cuando realmente yo me di cuenta de lo equivocado que estaba. Muchas veces me di cuenta de lo equivocado que juzgaba, de lo equivocado que sentía. Entonces yo me di cuenta que yo era un hombre equivocado. Entonces empecé a callar donde siempre hablaba, empecé a escuchar cuando no escuchaba, y empecé a ver los cambios en primera persona. Y empecé a ver ese cambio en mi familia, empecé a ver ese cambio en mi trabajo. Entonces yo experimenté, por eso siempre digo, yo siempre le digo a Dios, yo muchas veces no tengo palabra para dar, pero siempre voy a hablar de aquello que yo he experimentado. Porque como yo le decía al principio, a mí no me gusta filosofar. No me gusta ser como los youtubers. ¿Cómo es que eran los youtubers? No recuerdo. Estas que está constantemente animando, ¿cómo es? ¿Cómo que son? ¿Cómo? Son motivadores. Influencers. Son motivadores, son influencers, pero a través de la lógica. Ellos lo que utilizan muchas veces, y muchas veces es excelente los mensajes que nos dan, pero es a través de la lógica. ¿Por qué? Porque el hombre hoy en día, en medio de esta locura que nosotros vivimos, hemos perdido hasta la lógica, porque eso es lo que nos lleva al enemigo. El enemigo siempre nos lleva al extremo. Ese es el enemigo, ya sea para lo bueno, ya sea para lo malo. Si yo soy religioso, el enemigo me va a dar mucha religiosidad. Siempre me va a llevar al extremo. Ahora, si yo tengo odio, lo mismo me va a llevar al extremo de matar para Dios. El enemigo utiliza todo siempre. En cambio, ¿Dios qué es? Dios es el centro, Dios es equilibrio. Pero eso es que cuando hay un desequilibrio en nuestra mente, es un desastre en nuestra vida. Porque eso es lo que trae el desequilibrio justamente. En cambio, Dios es equilibrio. Dios es por eso es que debemos nosotros de comprender de qué manera analizamos, de qué manera pensamos. Si es equilibradamente o si yo me estoy inclinando mucho de un lado o de otro lado. Para poder quitar mis conclusiones, debemos nosotros de estudiarnos nuestra manera de analizar y ver los resultados, el resultado de nuestro día a día, de cómo nos va. Y si vemos que no nos está acompañando los resultados, es porque algo estamos haciendo mal, porque nosotros tenemos un Dios que constantemente siempre desea lo mejor para nosotros. Pero como yo les decía al principio, Él no puede intervenir, bajar y agarrar mi mano y hacer la buena obra que yo debería de hacer. Yo recibo a través del conocimiento cómo actuar, pero ya depende de mí hacer o no hacer. Ya depende de mí saber que yo tengo que perdonar, saber que yo tengo que comprender. Pero
allí también está el enemigo no va a estar de brazo cruzado. Juan ya conoció a Dios, ya comprendió y yo lo dejo en paz, no. Él siempre va a estar intentando de ser una piedra de tropiezo, intentando. ¿Y dónde intenta él? En nuestra mente. Él tiene, una de las cosas que yo he comprendido, que el enemigo tiene el derecho de tentarnos. Pero nosotros, con el Espíritu, tenemos la capacidad de rechazarlo. Pero él tiene derecho de tentarnos, porque Él es el Dios de este mundo. Pero en cambio, si nosotros nos mantenemos firmes, es cuando nosotros tenemos dominio sobre la situación, dominio sobre nuestras emociones, dominio sobre nuestros pensamientos, y en consecuencia vemos los resultados en nuestra propia vida. ¿Eso qué significa? ¿Que todo no va a ir perfecto? ¿Que todo no va a ir bien? No. Jesús, antes de partir, les reunió a sus discípulos. Y ya cuando le había enseñado todo lo que en su vida pudo, le dijo: mira, en esta vida tendrías aflicciones. Ahora viene lo peor. Pero con ustedes está un ayudador, que es el Espíritu. Nosotros muchas veces pasamos por circunstancias, pasamos por situaciones que a lo mejor nos desesperan. Y sabemos que una de las circunstancias más dolorosas son las necesidades. Y ahí es donde muchas veces actúan nuestras emociones. Cuando se desequilibran nuestras emociones realmente, esa es la necesidad donde aflora nuestro verdadero yo. Pero es en cambio allí donde nosotros debemos de mantener aquello que Dios nos pide, que es tener fe en Él. Porque solamente agradamos a Dios a través de la fe. Pero en cambio, cuando nosotros comprendemos esta ley, podemos tener paz en medio de los problemas, paz en medio de las necesidades. Lo pasamos de una manera distinta. Y cuando somos aprobados en este examen, es cuando recibimos las recompensas. Pero significa que ya dejaré de necesitar. No, vendrán otros problemas, porque en esta vida tendremos constantemente los problemas. Y de acuerdo a cómo nosotros vamos actuando, cómo vamos decidiendo, entonces nosotros vamos creciendo. Pero ¿cómo yo, por ejemplo, puedo pretender ser utilizado y predicar por las naciones si el lugar que de momento tengo, yo no puedo salir adelante? ¿Por qué? Porque no me llevo bien con él, no me llevo bien con aquel. No puedo manejar lo que está a mi alrededor. Entonces, ¿cómo yo puedo pretender a una responsabilidad más grande si lo que yo actualmente tengo no sé manejarlo? Eso es lo que nosotros debemos de analizar. ¿Por qué no progresamos muchas veces? Porque aquello poco que Dios nos dio, muchas veces no podemos llevar aquello. ¿Por qué muchas veces se rompen los matrimonios jóvenes? Porque a la primera, muchas veces, en las primeras discusiones, muchos matrimonios hoy en día se rompen, que es lo más normal. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a soportar, no estamos dispuestos al sacrificio. Y el sacrificio es renunciar a mi yo, que es lo que más nos cuesta. Darle lugar a la cordura, darle lugar al equilibrio y poder ver realmente cuál es el problema, sin estar acusando y juzgando. Esa es la manera en que realmente nosotros debemos de actuar. Por eso es que, hermanos, yo les digo, ¿por qué estamos como estamos? Porque en lo poco que Dios nos dio, nosotros no podemos salir adelante, pero nosotros estamos constantemente pidiendo más. Por eso es que debemos realmente de renunciar a nuestro yo y ir buscando más del conocimiento, porque es a través del conocimiento, es la única forma que yo me di cuenta que nosotros podemos progresar, es alimentándonos a través de la palabra, alimentándonos a través del conocimiento. Mientras no podamos pasar esa prueba, no vamos a quedar en el mismo lugar, no vamos a estancar. Solamente el conocimiento te puede quitar adelante. Y muchas veces nos cuesta porque tenemos por costumbre la pereza. Y la pereza no se puede. Nos cuesta agarrar un libro, nos cuesta analizar. Nosotros somos emocionales, somos seres emocionales. Lo decidimos tal como lo sentimos.
Y así nos va muchas veces. Por eso es que yo le decía que nosotros debemos, en realidad, de tener una actitud de un corazón noble. Por eso debemos muchas veces, si nosotros nos damos cuenta en medio de nuestra familia, en medio de nuestro entorno, siempre hay problemas. Y nosotros estamos en medio de ello en muchas ocasiones. Y por ahí es donde nosotros debemos pensar. Voy a dejar de lado mi yo, voy a dejar de lado mi orgullo y realmente pensar en qué es lo que conviene para la unidad. Entonces actuaremos de forma correcta. Por eso es que yo le decía, hermano, que muchas veces es muy fácil hablar, es muy fácil decir. Debemos ser así, que es lo que normalmente siempre estamos escuchando. Siempre que está aquí un predicador, nosotros siempre estamos escuchando y lo que nosotros estamos recibiendo es una información. Constantemente vamos recibiendo información. Pero en cambio, si esa información realmente llega como revelación a nuestra vida, es cuando nosotros realmente podemos comprender a través del Espíritu. Y entonces en mi conciencia me llega y en mi corazón y realmente produce el cambio. Pero mientras nosotros constantemente estemos escuchando a la pastora, estemos escuchando a fulano, a mengano, de manera interpretativa, siempre vamos a estar recibiendo información. La información entra aquí y sale aquí. No llega al corazón. Por eso es importante saber que eso es justamente una de las funciones del enemigo, que no llegue esa palabra a tu corazón, que no lleve esa palabra a tu quebranto, que realmente no te haga pensar qué es lo que estoy haciendo mal, por qué me está yendo mal, por qué realmente no puedo avanzar. Y entonces podemos dar lugar a Dios para que pueda hablarnos, porque es cuando nosotros lo estamos pasando mal, cuando doblamos nuestra rodilla, cuando estamos en versión humillado, cuando nosotros estamos predispuestos a escuchar. Pero si nosotros estamos bien, si a nosotros nos va todo genial, es muy difícil. Por eso es que Dios no puede actuar. Por eso es que Jesús decía aquello de que el rico no podía entrar y se refería justamente a eso, porque el rico no necesita, no tiene necesidad. Eso no significa que los ricos no vayan a ser salvos, todo lo contrario. Pero el que no necesita no busca. A mí no me importa, yo qué necesidad tengo. Yo no tengo necesidad de salir un día de lluvia a trabajar, total yo tengo. Y es esa necesidad en el plano espiritual de lo mismo. Si yo estoy tranquilito, mi vida me va bien, todo mi trabajo, mi matrimonio, todo me va bien, no necesito estar buscando, arrastrándome y pidiendo constantemente misericordia, cuando debería de ser así. Cuando mejor estoy y cuando más agradecido yo debería de estar con Dios. Y estar dando gracias por aquello que me da. Gracias por lo que me está salvando. Si estoy sano, muchas veces nosotros constantemente solamente nos estamos fijando en nuestra situación económica. Cuando Dios te está dando salud. Cuando Dios te está dando oportunidad. Muchas veces yo a mi hijo le digo, no, mi hijo elige qué zumo tomar, qué quiere comer. Cuando he visto que en África los niños están comiendo bolas de barro. Cuando veo muchas necesidades y cuando veo estos lugares pobres, yo vengo de una familia precaria, de una familia donde yo sé lo que es la necesidad y agradezco porque mi hijo no pase aquello. Pero yo trato constantemente de por lo menos de quebrantarle su corazón, de que él comprenda y entienda que es una gracia que Dios nos dio. Que lo que está recibiendo es la gracia que Dios nos dio, porque tiene un padre sano, porque tiene una madre sana. Empezar poco a poco enseñándole ya que la gracia de Dios está en que nosotros podamos estar vivos, en que nosotros podamos estar caminando, luchando, peleando. Y muchas veces a lo mejor con aflicciones, con enfermedades, así como Pablo tenía un aguijón que lo torturaba, pero en cambio, en medio de su dolor, en medio de su necesidad, él siempre estaba peleando la buena batalla, que es lo que a nosotros nos cuesta, pelear la buena batalla y manteniéndonos. Huimos de las responsabilidades, huimos muchas veces de los sitios problemáticos, porque no nos vemos capaces muchas veces de afrontarlos. Por eso es que, hermano, yo hoy les traía, en realidad les traía una palabra de misericordia, pero
Como siempre digo, Dios da palabra. Esta palabra va para alguien. Hoy quería hablar de misericordia y de amor, pero bueno, arrastré a todo el mundo a... No mandé a nadie al infierno, pero bueno. Así muchas veces es lo que tiene cuando damos lugar cuando le damos el lugar a Dios, es lo que pasa. Nosotros traemos muchas veces, ya no sabemos muchas veces ni qué leer aquí, porque aquí dice una cosa y yo estoy diciendo otra cosa, por eso es que prefiero no mirar. Por eso, una de las cosas importantes de las que yo me refería, por eso yo siempre, a mí me gusta hablar a través de la experiencia de lo que yo realmente comprendí. Siempre me gusta hablar de lo que yo conocí. No me gusta repetir muchas veces cosas que a lo mejor dicen otros. Me gusta hablar de la experiencia mía, porque mis errores fueron lo que me enseñaron. Porque yo crecí de chico en una familia cristiana, pero en cambio odiaba ir a la iglesia. Esa era la realidad. No me gustaba, siempre me apartaba. Porque también, como decía Jesús, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, pero en cambio el cristianismo, que una de las cosas que a mí me alejaba era aceptar a Jesús, bautizarse, pero vestirse así, hablar así, estar así. Los hombres empezaban a poner leyes y nosotros hacemos eso constantemente, ponemos tantas leyes que hacemos imposible el camino de Dios. Y eso es lo que muchas veces espanta a las personas, cuando Jesús lo que quiere es que estemos en unidad y en armonía. Pero en cambio nosotros, no, que de color rojo no, hasta de los colores, imagínense. Y ya con el vestimento de las mujeres ni les digo, no tiene que ir vestida así, no tiene que... Entonces, claro, entonces yo recuerdo que siempre yo me iba en los 90, yo tenía que ir de corbata. Porque así iban los otros y yo me iba con vaquero. Y irme con vaquero era satánico. Todo era leyes de hombre. Y eso es lo que nos aleja de Dios. Y eso es lo que yo experimenté, eso es lo que yo comprendí. En cambio, el camino de Jesús es fácil. Es fácil. Es conocernos. Hacer ese cambio. Por eso dice, amar a Dios y amar a tus semejantes y amar como a ti mismo. Amarte a ti mismo, conocerte. Comprender que tienes limitaciones y a través de eso poder comprender a los demás, y así podemos llegar a la empatía, así podemos llegar al cambio. Cuando yo sé que puede equivocarse, cuando yo comprendo que cosas nuestras es el tropezar, el caernos. Nosotros tenemos que ser ayudadores, no pisoteadores, que es lo que solemos hacer con los hermanos. Amén. Padre Celestial, te agradezco, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta ocasión. Gracias porque solamente tú puedes, Señor, realmente abrir nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das esa oportunidad de conocer, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque realmente nosotros sin ti no somos nada. Somos cuerpo, somos mente limitados, Señor. En cambio, a través de tu Espíritu podemos llegar a aquello que nosotros no podríamos llegar, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Celestial, porque nosotros sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Padre, porque tú conoces, Señor, a cada uno de mis hermanos. Tú sabes la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Dale fuerza, Señor, que no decaiga, Padre. Ayúdale, Señor, para que a través, Señor, de tu palabra ellos puedan, Señor, llegar al entendimiento y al conocimiento, y así poder ser libres a través, Señor, del conocimiento que nosotros podemos recibir de tu Espíritu mismo, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces, Señor, y sobre todo por lo que tú harás. En el nombre de Jesús, amén.